Buenos días, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos nuevamente en el curso de actualización de nuestro departamento. Hoy vamos a hablar, para empezar, de hemorragia intracraneana traumática. En cursos previos y en nuestro canal de YouTube hemos abordado el tema global de trauma de cráneo y nos vamos a enfocar en esta parte. El trauma de cráneo es un problema médico y social en todo el mundo, es la tercera causa de muerte en general y representa alrededor de 10 millones de casos cada año. Estos contando solamente los pacientes que requieren hospitalización o que mueren. Y afecta de manera preponderante a los hombres jóvenes. Esto es muy importante, sobre todo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, porque son una fuerza laboral muy importante. El resultado, tanto en términos de muerte como el de morbilidad, es decir, la discapacidad que tus pacientes vayan a tener después de este trauma, va a depender de la lesión primaria, la cual no se puede modificar y en mayor medida, y es lo que nosotros como médicos de atención primaria y de la atención más especializada vamos a lograr mejorar, va a ser la lesión secundaria. Nuestro enfoque y lo que nosotros hagamos en la atención en urgencias y en las unidades de cuidados intensivos, así como en el quirófano, va a estar enfocada en lograr que esa lesión secundaria se reduzca al máximo posible y que el paciente, por lo tanto, cuando salga, tenga el menor número de complicaciones y efectos posibles. Para lograr estos resultados, tenemos que aprender a evaluar a esos pacientes clínicamente, de acuerdo a la clasificación de la escala de coma de Glasgow. Esto nos va a permitir saber si ese paciente se beneficia de una observación en nuestros primeros niveles de atención, si lo podemos mandar para una observación en su casa, o si ese paciente va a requerir ser remitido a un centro de alta complejidad, específicamente a una institución que cuente con neurocirugía y unidades de cuidado intensivo o especiales. Igualmente vamos a tener que saber evaluar e identificar los hallazgos tomográficos como una de nuestras herramientas de batalla. Entonces vamos a empezar con esta parte tan importante que es la evaluación clínica. Cuando nosotros hacemos nuestra clasificación, la escala de coma de Glasgow va a ser nuestra bandera en el trauma de cráneo y es muy importante saber que la escala de Glasgow no es una escala simplemente diseñada para darnos un número. Esa escala se diseñó en el año 1971 en el Reino Unido y tuvo dos objetivos que siguen siendo los que actualmente conocemos. El primero es estandarizar el lenguaje de los pacientes con trauma de cráneo y el segundo y el más importante es que es una herramienta de pronóstico. Cuando yo le doy un número a ese paciente que viene con una escala de coma de Glasgow desde 15 hasta 3, estamos hablando de que ese paciente va a tener una probabilidad de morir en su primer ingreso hospitalario o antes, y asimismo va a tener esa misma probabilidad de morir o similar en los primeros 6 meses por lo menos. Es así como sabemos que un paciente que tiene una escala de coma de Glasgow de 14 o 15, que es lo que clasificamos como un TEC leve según la Trauma Brain Foundation, la probabilidad de morir de ese paciente, así tenga un TEC leve, va a ser por lo menos del 3%. Si tenemos un paciente con un TEC moderado, es decir, una escala de coma de Glasgow que va entre 9 y 13, la probabilidad de morir de ese paciente asciende hasta el 20%, y si el TEC es grave, si tiene una escala de coma de Glasgow de 9 o menos, la probabilidad global de morir va a ser del 46% o más. Es decir, que un paciente que tiene un TEC grave, cuando ingresa a nuestro servicio de urgencias, ya sabemos de entrada que la mitad, por lo menos, van a fallecer, y de esa mitad que sobran, de esa mitad que restan, perdón, la otra mitad va a salir con una discapacidad mayor, o sea, con una dependencia completa de un cuidador. Asimismo, cuando tengo una escala de coma de Glasgow, voy a tener un presupuestado, unos resultados tomográficos. Los pacientes con TEC leve, hasta el 4% de ellos van a tener hematomas o van a progresar hematomas intracraneales que van a necesitar cirugía. Y es de ahí, de ese 4%, que surgen las banderas rojas para poder identificar a esos pacientes que van a necesitar una neuroimagen. Si nosotros leemos las guías europeas, las guías del Reino Unido y las americanas, todas van a tener diferencias variables cuando encontremos las banderas rojas, inclusive hay subclasificaciones de banderas amarillas y verdes. Sin embargo, las pacientes en riesgo, a quienes más debemos tener en cuenta para
destacar este porcentaje de esos pacientes que a pesar de tener un TEC van a necesitar algún tipo de intervención, van a ser el primero la edad, los pacientes mayores de 65 años, el segundo va a ser los pacientes que van a tener discrasia sanguínea, y ahí vamos a incluir a los pacientes que tienen uso de anticoagulantes o antiagregantes plaquetarios y finalmente los pacientes que sufren traumas de alta energía y aquí encontramos los peatones o ciclistas que son arrollados por vehículos. Entonces ese va a ser el subgrupo más importante de pacientes para tener en cuenta entre ese porcentaje de TEC leve. De ahí en adelante, los pacientes que tienen TEC moderado, todos van a tener una probabilidad de tener una lesión que requiera cirugía mayor al 8% e igualmente cualquier anormalidad en la tomografía va a estar presente por encima del 40% de los pacientes. Entonces, es por eso que todos los TEC moderados con escalas de Glasgow por encima de 13, todos van a necesitar una neuroimagen y por lo menos una valoración por un neurocirujano. Entonces, clasificar un paciente no es simplemente asignarle un número, sino que me está mostrando qué voy a esperar de ese paciente en términos de cirugía y mortalidad, por lo menos en el primer ingreso hospitalario, y nuevamente un pronóstico a largo plazo, en este caso a 6 meses. Ese mismo paciente, podemos tomar un ejemplo, un paciente con una escala de coma de Glasgow de 6 al ingreso, ¿sí? Si ya vimos que esos pacientes en los primeros, en la primera hospitalización van a tener una posibilidad de morir por lo menos de la mitad y ese pronóstico también lo podemos ver a los 6 meses, que nuevamente esa posibilidad de tener un desenlace no favorable como es muerte o discapacidad severa se va a mantener por encima del 60%. Entonces, de acuerdo a esta clasificación de pronóstico, es que cuando ustedes nos remiten un paciente a un centro de alta complejidad, vamos a definir si ese paciente, según estas posibilidades, es candidato a ingresarse a una unidad de cuidados intensivos o inclusive a una intervención quirúrgica. Eso para recalcarles que esa evaluación que ustedes hacen en sus centros primarios es muy importante porque según esa clasificación es que ese paciente va a definirse o es que le vamos a definir qué intervenciones vamos a realizarle. ¿Sí? Tener en cuenta que esa escala de coma de Glasgow que es tan importante para definir la vida de ese paciente, pues va a ser la evaluación que ustedes nos hagan y obviamente después de que le hagamos una adecuada reanimación. No olviden, por lo tanto, que si ese paciente, la vida de ese paciente y el cerebro de ese paciente va a depender de ustedes, los médicos primarios. No olviden el manejo del trauma. El ABC del trauma no ha cambiado, ¿cierto? Tenemos las mismas letras, la A, B y la C, pero para nosotros, si es un paciente cuya principal alteración va a ser el cráneo, pues las metas de estabilización neurológica para nosotros son estos. Tenemos que lograr una saturación de oxígeno por encima de 90, entonces ustedes ya utilizarán en sus centros los medios de la vía aérea que se requieran para lograr esta saturación de oxígeno. Las metas de PCO2 van a ser mantener una normocapnia, es decir, una PCO de 35-40, y eso es muy importante en el manejo del AMBU, porque no podemos exagerarnos a la hora de brindar cada ventilación, porque eso iría en contra de la reanimación de ese paciente y por lo tanto de las metas de perfusión cerebral. Las metas de presión arterial para nosotros, para mantener una presión de perfusión cerebral, se van a estar basados en la presión arterial sistólica. Esto vamos a dividirlo en dos grupos. En los pacientes de 50 a 69 años, las metas van a ser por encima de 100 de presión arterial sistólica y para el resto de la población, por lo menos mínimo una presión arterial sistólica de 110. Y no olvidar la profilaxis anticonvulsivante para todos los pacientes con escalas de coma de Glasgow de 9 puntos o menos y para todos los TEC penetrantes que incluye el proyectil de arma de fuego y las fracturas por hundimiento. Esta imagen que les traigo acá es una imagen muy representativa porque hace parte de la C del trauma. Este es un paciente que ingresó a nuestra unidad de urgencias a policlínica y aquí el interno está limpiando al paciente para suturarlo. Viene remitido de un pueblo y tenía alrededor de 6 sábanas en su cabeza tratando pues de contener la hemorragia de la herida del cráneo, del cuero cabelludo. Las heridas del cuero cabelludo se deben suturar, hacen parte del alza del trauma y se deben suturar inmediatamente. Llegan a su servicio de urgencias porque esta reanimación que le van a brindar no va a ser efectiva si
los hemoderivados o los líquidos que ustedes les vayan a transfundir a este paciente, pues se vayan a escapar a través de este tipo de heridas. Entonces, el cuero cabelludo, todas las heridas que tengan, las tienen que lavar y suturar. Esa es muy importante porque es una de las principales falencias que vemos en los centros de urgencias, que no suturan el cuero cabelludo. Es muy importante también tener en cuenta esta definición de deterioro neurológico, sobre todo y esto aplica a todas las unidades, desde los niveles básicos de atención, donde dejamos a nuestros pacientes en observación, hasta las unidades de cuidado intensivo. Entonces, definimos como de deterioro neurológico la disminución de la escala de coma de Glasgow de 2 puntos o más, una nueva pérdida de la reactividad pupilar. Esto es principalmente aplicable en las unidades de cuidado intensivo, por supuesto, la presencia de anisocoria de novo, las parecias que aparecen nuevas, ¿sí? Y obviamente algo que ya es muy tardío y ominoso, como es la presencia de algunos signos del síndrome de herniación. Si yo tengo cualquiera de estos ítems, ¿sí? Esto me va a indicar que yo debo suspender la observación de ese paciente y ese paciente necesita de manera urgente una nueva neuroimagen. Lo que necesitamos descartar es que ese paciente tenga una progresión de alguna de esas alteraciones que vamos a ver más adelante y descartarle que posiblemente se requiera una intervención quirúrgica. Esta tabla es la rescaté de un archivo histórico de cómo hacían las valoraciones de la escala de coma de Glasgow en el Reino Unido cuando inició el desarrollo de esa escala, y es parecido a lo que hacíamos en obstetricia con el trabajo de parto. Entonces, es mantener, y eso lo que hago un llamado es precisamente a mantener el ojo abierto ante nuestros pacientes neurológicos, porque el deterioro de ellos no es como el de otros pacientes que pueden expresarse de manera, digamos, un poco más escandalosa. Nuestros pacientes lo que precisamente hacen es quedarse dormidos, ¿cierto? Eso puede hacer o puede ocasionar que los descuidemos. Son pacientes que progresivamente van perdiendo su reactividad con el medio, y si no estamos atentos a una evaluación cada hora, ¿sí? Probablemente no identifiquemos de manera temprana ese deterioro. Después de evaluar entonces a ese paciente en su parte clínica, tenemos también que entender que existen unos detalles tomográficos que nos van a hacer pensar en unas u otras asociaciones. El objetivo de esta charla entonces va encaminado hacia esta parte, hacia la evaluación tomográfica de los hallazgos que vamos a encontrar en el cráneo y qué es lo que vamos a interpretar de ellos. Entonces, hay varios scores de la evaluación tomográfica. Uno de ellos es el Marshall, pero uno más práctico y un poco más fácil de recordar es el score de Rotterdam. Es un score que se ha usado desde hace 70 años y que sin lugar a dudas sigue siendo uno de los que más asociado a desenlaces de morbilidad y mortalidad en la evaluación de esos pacientes. Entonces, cuando tenemos una tomografía, lo que vamos a evaluar son estas 4 cosas. Primero es las cisternas basales. Las cisternas cerebrales son espacios de líquido cefalorraquídeo que permiten a las estructuras tener esa separación y el paso de las estructuras vasculares y nerviosas a través de ellas, y hacen que el tejido cerebral pueda disminuir su peso con respecto al general. Las cisternas que vamos a evaluar entonces van a ser las que conciernen al área perimesencefálica, como vemos acá en este esquema, donde les voy a explicar. Este es el mesencéfalo. Tenemos acá la región uncal, que va a estar formada por la cabeza del hipocampo, la amígdala y la región uncinada. Esta es el hipocampo, el cuerno temporal y el lóbulo temporal de manera más lateral. Tenemos acá la hipófisis y el quiasma óptico. Entonces, este espacio que vemos acá van a ser espacios llenos de líquido en donde las estructuras pues tienen que estar libres. Entre el mesencéfalo y la región uncal, pues vamos a tener la emergencia, el trayecto del tercer par, y es por eso que cuando hay un desplazamiento del temporal sobre la región uncal, este puede comprimir el tercer par craneal y vamos a tener ese síntoma pues que conocemos como la anisocoria, dado principalmente es por la herniación de esta región y la compresión de ese nervio. Si esto continúa, entonces lo que vamos a ver es que el tallo cerebral se va a desplazar
Posteriormente se va a ver afectado su drenaje, su irrigación vascular y finalmente pues ese tallo va a tener un evento isquémico y el paciente va a morir, va a morir desafortunadamente. Esta es una imagen de resonancia en la que vemos estas mismas estructuras de manera pues normal, ¿sí? El mesencéfalo, la región mesial temporal, y esta es una tomografía de un paciente en la que no vemos ninguna de estas características de manera detallada. Esta imagen redondeada correspondería al tallo cerebral, que en este caso se ve más hipointenso, más negrito, posiblemente porque este paciente ya tiene un infarto del tallo cerebral y como vemos, no ha, el resto del parénquima cerebral parece simplemente una masa amorfa sin los surcos que estamos acostumbrados a observar. Entonces es un paciente con un edema cerebral grave secundario a un TEC. Lo segundo que vamos a evaluar es la desviación de la línea media, ¿sí? Entonces, y la presencia de hematomas y hemorragias intracraneales. Bueno, entonces nos vamos a enfocar entonces en la presencia de los hematomas y cómo vamos a evaluar esa parte. El primero que vamos a estudiar entonces va a corresponder al hematoma epidural, corresponde a un sangrado que ocurre entre la capa externa dural y la tabla interna del cráneo y en general se va a producir por hemorragias o laceraciones de las ramas de la arteria meningia media. Cuando las laceraciones son puntiformes o pequeñas, este sangrado arterial puede ser autocontenido y simplemente generar un hematoma pequeño, sí que amerita observación. Sin embargo, cuando la laceración es mayor o completa, lo que produce es un sangrado a alto flujo que lo que va a hacer es disecar esa capa externa de la dura madre que por lo demás se encuentra adosada al cráneo. Esta imagen que les traigo acá es un caso que tuvimos recientemente, una paciente que ingresó al servicio de urgencias en Glasgow de 14 a las 3 de la mañana y esta imagen es la misma paciente a las 9 de la mañana con un Glasgow de 8. La ubicación más frecuente, el 75% de los casos, va a ocurrir a nivel temporal y de manera pues menos frecuente en el resto pues de los hemisferios. La presencia de fracturas, como es este mismo caso, aquí en una flechita en verde se lo señalo, la vamos a encontrar en el 90% de los pacientes. Va a ser infrecuente en niños porque en ellos la meningia media no se encuentra adosada al cráneo y además esta arteria es más flexible. Y también va a ser infrecuente en los pacientes de edad avanzada porque en ellos la dura madre se adhiere de manera casi que, de manera muy, muy estricta, casi que va a ser imposible separarla del cráneo y por eso va a ser menos frecuente. Sin embargo, obviamente va a haber excepciones a esa regla y podemos encontrar en niños y en pacientes adultos mayores este tipo de hematomas. El característico periodo de lucidez que se ha escrito en la literatura, ese paciente que vemos entrando en un grado de 14 o 15 y que presenta un deterioro súbito, lo vemos en el 47% de los casos. No es patognomónico y en los pacientes con hematomas subdurales también lo podemos encontrar en el 27% de los pacientes. Este tipo de hematomas, entonces, característicamente van a tener una forma biconvexa. Esto es dado porque el hematoma se va a estar detenido por la adhesión de la dura madre a las suturas del cráneo que va a ocurrir por las adherencias de la capa perióstica. Hay algunos hematomas que se saltan esta regla, como son los hematomas del vértice que pueden cruzar la sutura sagital o la tienda del cerebelo, como es este ejemplo, en el cual podemos encontrar un hematoma epidural tanto infra como supratentorial. Hay algunos signos que nos llaman la atención y es que nos indican que este paciente tiene un sangrado activo, ¿sí? Y de alto flujo, y es la presencia de estas áreas hipodensas en la tomografía. ¿Sí? Estos pacientes tienen un peor pronóstico porque son hematomas de alto crecimiento, de alto volumen y de rápido crecimiento. Cuando les tomamos esta imagen de tomografía, tienen hematomas mucho más grandes que el resto de los pacientes y cuando los llevamos a cirugía, estas lesiones posiblemente hayan aumentado mucho más. Este es un paciente también que tuvimos en el hospital. Se operó inicialmente de este hematoma frontotemporal derecho y a las 2 horas de la cirugía estaba anisocórico, nuevamente por el crecimiento del hematoma contralateral.
Nuevamente, como les había explicado, la mayoría son de carácter, pues, de arteriales, pero hasta un 10% pueden ser, ocurren por un sangrado venoso. Los de tipo venoso pueden tener un mejor pronóstico y porque su crecimiento puede ser un poco más lento. Las indicaciones de cirugía, entonces, son volúmenes a manera general, son pacientes que tengan hematomas de más de 30 cc de volumen, independientemente de la escala de Coma de Glasgow, y ya nosotros cuando ingresan a nuestros servicios podemos encontrar otras alteraciones, tanto clínicas como imaginológicas, que nos pueden llevar a la necesidad de llevarlos a evacuación. Esto no es una regla general, pero es uno de los ítems importantes. Este es otro paciente con un hematoma bifrontal, eso es lo que hacemos en cirugía. Entonces, esta imagen negrita que vemos acá son los hematomas parcialmente evacuados y aquí ya, pues, ya tenían una evacuación importante y vemos esta parte de acá que es la dura madre. La mortalidad de esos pacientes también es alta, el 10% de los pacientes pueden morir, especialmente esos pacientes que tienen esos hematomas en estadios hiperagudos. Y obviamente aquellos pacientes que no hayan tenido una adecuada reanimación inicial. El segundo hallazgo, entonces, igualmente importante, van a ser los hematomas subdurales agudos. Estos hematomas se van a producir en general asociados a traumas de alta energía, y es por eso que hasta el 80% de estos pacientes van a ingresar en coma, van a ingresar con Glasgow de 9 puntos o menos. Van a ocupar el espacio subdural que lo vamos a encontrar entre la aracnoides y la capa interna de la dura madre. La aracnoides y la capa interna de la dura madre van a estar adosadas entre sí solamente por una delgada capa de fibroblastos, y es por eso que la sangre, cuando viaja entre estas dos capas, se va a distribuir de manera homogénea en todo el hemisferio cerebral, ¿sí? Y eso nos va a dar la apariencia de media luna que conocemos en la literatura generalmente, y como vemos en esta imagen. Se debe al desgarro de las venas puente. Esas venas puente son esos vasos venosos que nos van a recoger la sangre del parénquima cerebral, van a atravesar ese espacio subaracnoideo, luego van a atravesar la dura madre hasta poder encontrar los senos venosos durales, que es donde desembocan. Sin embargo, también pueden ser debidos a hemorragias arteriales, básicamente por la ruptura de esos vasos arteriales corticales. Pero esto va a ser infrecuente, así como también se puede deber a traumas sobre las vellosidades aracnoideas. Las indicaciones de cirugía para estos pacientes en general son estas: hematomas que tienen más de 10 milímetros de grosor o que desvíen la línea media más allá de los 5 milímetros, porque esto va a implicar que ese hemisferio cerebral va a estar hipoperfundido y va a estar sufriendo, y por lo tanto ese paciente puede tener complicaciones a largo plazo. Y pacientes en estado de coma que tengan deterioro neurológico después de un adecuado manejo médico, con unas presiones intracraneales persistentemente elevadas. La mortalidad de estos pacientes va a ser muy superior a los pacientes que tienen hematomas epidurales y va a llegar hasta el 68%, independientemente de la cirugía o no. Es un paciente muy enfermo que llegó con este hematoma de 10 milímetros de grosor, una desviación de la línea media de 12 milímetros, y vemos cómo acá ya tiene un tallo hipoperfundido, la pérdida completa de la diferenciación córtico-subcortical y la pérdida igualmente de la distribución de los surcos cerebrales. El hallazgo más frecuente en los pacientes con TEC, independientemente de Glasgow, va a ser la hemorragia subaracnoidea. Este tipo de hemorragia la podemos encontrar o la encontramos en el espacio que distribuido entre la aracnoides y la pía madre, y se debe a la ruptura de pequeños vasos piales. Característicamente va a tener una morfología casi geométrica y va a configurar cada uno de los surcos del cerebro, y nos va a dar la apariencia de una tomografía con contraste. Entonces aquí vemos cómo cada uno de los surquitos cerebrales se encuentra dibujado por la hemorragia. Los principales sitios de esta hemorragia van a ser los surcos frontales y los parietales. Pueden ser tan importantes como esa tomografía, en donde vemos que casi todos los surcos van a estar dibujaditos o simplemente una rayita o uno de los surquitos nada más. Este tipo de hemorragias pues no requiere obviamente cirugía, y si el paciente no tiene otro tipo de lesiones, pues lo podemos manejar simplemente con observación y no requerirá otras imágenes de control si es un hallazgo aislado.
La hemorragia intraventricular es un tipo de hemorragia subaracnoidea infrecuente, va a estar presente solamente en el 5% de los pacientes. Este es un ejemplo que les traigo acá. Tenemos sangre dentro del ventrículo y va a estar distribuida principalmente en los cuernos occipitales. La principal complicación de la hemorragia subaracnoidea es la hidrocefalia postraumática, que la vamos a encontrar en el 12% de los pacientes que tienen esta alteración y es una de las principales pues, complicaciones después del TEC, para que lo tengamos presente a la hora de evaluar en la consulta externa el seguimiento pues a largo plazo de estos pacientes. Las contusiones cerebrales son lesiones mixtas que van a implicar sangre y tejido cerebral magullado. Tienen una apariencia heterogénea en la tomografía, vamos a encontrar lesiones de diferente densidad, las vamos a encontrar de manera característica asociadas a las áreas rugosas del cerebro, como son la región orbitofrontal, como es esta imagen, ¿sí? Y en el área temporal asociadas pues a la rugosidad que nos genera el ala mayor del esfenoides. Los lóbulos temporales van a ser los principalmente afectados, en la mitad de las ocasiones los vamos a encontrar acá, y en los lóbulos frontales en el 30% de los pacientes. Característicamente, como son tan asociados a las rugosidades del cráneo, pues los vamos a encontrar más hacia las áreas corticales y dependiendo de la severidad del trauma, se van a extender hacia la sustancia blanca, o sea, hacia la región subcortical. Estas lesiones son muy importantes y también requieren una vigilancia estricta porque se asocian a grados variables de edema cerebral que en muchas circunstancias pueden llevar a deterioro del paciente y pueden requerir intervenciones. Los hematomas intraparenquimatosos son colecciones de sangre por encima de los 5 cc de volumen y se ven a laceraciones cerebrales, como vemos en este caso. La laceración ocurrió después de la fractura conminuta frontal de este paciente o al cizallamiento de pequeños vasos intraparenquimatosos por los eventos de aceleración, desaceleración o el contragolpe. Característicamente tienen menos edema que las contusiones, pero son más profundos. Y hay que rescatar algo, y es que tenemos que tener en cuenta la presencia de los hematomas intracerebrales tardíos, que son esas colecciones de sangre que se van acumulando paulatinamente, generalmente ocurren entre el primer y el cuarto día como una evolución de esas contusiones cerebrales pequeñas. Son más frecuentes en los pacientes que tienen discrasias sanguíneas, y entre ellos tenemos que incluir a los pacientes con consumo importante de alcohol, o sea, los pacientes alcohólicos, que son los que más pueden llegar a sufrir este tipo de lesiones, de hematomas, y que pueden requerir también intervenciones. Las indicaciones de cirugía para estos pacientes van a ser estos que leemos acá: hematomas frontales o temporales de más de 20 cc de volumen con desplazamiento importante en la línea media o mayores de 50 cc en cualquier localización y escala de Glasgow. Ya para finalizar, entonces, rescatar esta parte, la lesión axonal difusa, que corresponde a un trauma de cráneo que se ha producido por fuerzas de cizallamiento debido a la aceleración rotacional, que lo que va a hacer es cortar la interfaz de los axones entre la sustancia blanca y la sustancia gris. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que solamente el 20% de los pacientes con lesión axonal difusa puede tener algún grado de componente hemorrágico en la tomografía, y esto va a estar representado por pequeñas lesiones puntiformes, como vemos en esta imagen de la derecha, o simplemente no ver nada, como en esta imagen de la izquierda, que es normal. Y esos pacientes, pues, si se quisiera hacer un diagnóstico preciso, requerirán estudios más avanzados como la resonancia. Los sitios más afectados van a ser la sustancia blanca frontal y temporal, y les siguen el cuerpo calloso y la corona radiada. Clínicamente, el paciente puede tener grados variables de compromiso neurológico, desde simplemente la desorientación, las quejas de memoria, hasta grados más variables como el estado vegetativo. En conclusión, entonces, la reanimación y la evaluación del paciente inicial van a definir el pronóstico de ese paciente, una adecuada reanimación y que ese paciente llegue con las metas que mencionamos al principio, van a permitir que el paciente pueda ser candidato a niveles mayores de atención, tanto en las unidades de cuidado intensivo como de cirugía. Y es importante que tengamos en cuenta que debemos tener presente que nuestra evaluación clínica tiene una correlación importante con la morbimortalidad de ese paciente, así como los hallazgos tomográficos, y es por eso tan importante que tenemos que recordar estas
lecciones que aprendimos hoy. Muchas gracias por su atención. Tener presente una adecuada que nuestra evaluación clínica tiene una correlación importante con la mortalidad de ese paciente, así como los hallazgos tomográficos. Es por eso tan importante que tenemos que recordar estas lecciones que aprendimos hoy. Muchas gracias por su atención. Pero que hable ya. Bueno. Una adecuada que nuestra evaluación clínica tiene una correlación importante con la mortalidad de ese paciente, así como los hallazgos tomográficos. Es por eso tan importante que tenemos que recordar estas lecciones que aprendimos hoy. Muchas gracias por su atención. Bueno. Doctora Amanda, muchas gracias por la excelente charla. En el chat hay una pregunta que es la siguiente. Con respecto al desplazamiento de la línea media, ¿a partir de cuántos milímetros de desplazamiento me preocupo? Bueno. Si es un médico de la línea media no tiene que estar desplazada. Entonces, si está desplazada 1 milímetro, ese paciente requiere observación, requiere una vigilancia. Nosotros definimos 5 milímetros para definir una cirugía, pero si tiene desplazado 1 o 2 milímetros, ese paciente no es para dejarlo, no es para descuidarlo o no preocuparse, es para tenerlo en mente, ¿sí? Que requiere una evaluación cada hora de su escala de coma de Glasgow y que probablemente va a requerir una nueva imagen de control. En el capítulo van a encontrar esa parte de cuándo realizar una imagen de control. No nos daba tiempo para detallarlo acá. Seguramente ahí lo vamos a leer. Bien, esa parte de las imágenes de control, pues no tenemos hasta la fecha una hora establecida, van a depender de diferentes hallazgos, entre ellos el más importante es este que les acabo de mostrar, las imágenes de tomografía, la presencia de imágenes hipointensas dentro de los hematomas, la edad de los pacientes y las comorbilidades que tengan. Por eso va a ser más que todo un hallazgo clínico y una decisión especializada de cuándo repetir una imagen. ¿Alguna otra pregunta? Doctora Amanda, muchas gracias por la explicación y la respuesta muy completa. Recuerden pues que todo está, el resumen de todas estas conferencias, incluso un poco más extenso, está todo plasmado en las memorias que se les va a dar. Muchas gracias. Muchas gracias a todos ustedes por la atención. Permiso.